Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Bueno, hola. Sí, ahora sí. Bueno, pues nada, que no estaba seguro si estaba activando el micro o otra cosa. Bueno, pues ya estamos en la lección 22. Ya vamos descontando, ya hemos pasado el Ecuador y vamos descontando hasta el final de esta catequesis maravillosa, en la que yo soy el primero que está disfrutando. Bueno, pues estamos en este segundo bloque, que son los sacramentos de la vida litúrgica. En la última lección estuvimos viendo qué es el sacramento, ¿eh? Y eso lo vamos a seguir repitiendo y martillando para que nos quede claro en cada uno de ellos, ¿eh? En cada uno de ellos. Eso fue una introducción en la que dedicamos media horita a entender realmente qué es un sacramento. En verdad, pues estas catequesis son para prepararnos para recibirnos estos sacramentos, para que seamos realmente a qué vamos, ¿eh? Para que tengamos ese conocimiento necesario, para que lo aceptemos realmente en nuestro corazón, para que eso sea una opción libre, no sea ninguna 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 obligación de ningún tipo, ni ningún sino que acercarnos al amor de Dios, a disfrutar de su amor, tiene que salir del corazón, tiene que salir realmente de la libertad. Si no hay libertad en ese movimiento del amor, pues no hay amor realmente. No se puede dar amor si no hay libertad. Pero sin entrar en estas cuestiones filosóficas, que a mí me gustan tanto y las que me podría perder mucho, vamos a entrar un poco en este primer sacramento, este sacramento de iniciación, que es ni más ni menos que el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es el primer sacramento de todo, ¿vale? Y este es el que realmente nos conforma para abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo. Desde un punto de vista antropológico, o sea, desde el punto de vista de lo que es realmente la constitución de lo que somos, y de lo que somos a 100%, porque hay quien piensa en la antropología del ser humano que solo somos materia, que solo somos carne, esto que se ve, que se puede ver y tocar, pero para nosotros hay esa parte espiritual, que es la que perdura, que es inmortal, y ahí donde realmente los sacramentos pues tienen una mayor impronta, no solo exclusivamente porque al final somos uno solo, no hay una división, no hay somos carne y espíritu, Entonces hay que entender que el efecto de una cosa va sobre la otra, Lo que está claro es que si desde la parte material no se puede llevar a efecto a lo espiritual, ¿vale? Sino que los sacramentos actúan sobre nuestro ser espiritual, directamente. Y de ahí, pues, digamos, hay una respuesta en algunos de ellos de una manera muy, como puede ser los de sanación, pues a nuestra parte material, a nuestra psique, a nuestra fisionomía, a nuestro cuerpo, como puede ser el sacramento de la unción de enfermo, que nos conforta y nos ayuda en la enfermedad a nivel físico también. Pero bueno, estamos en este sacramento inicial, que es el sacramento del bautismo. Fíjate lo que dice el Papa Francisco, lo voy a leer, en la última encíclica, que para mí es, digamos, lo último que escribió el Papa Francisco, para mí es lo mejor, con muchísima diferencia, que él escribió durante todo su pontificado, en la encíclica Dile Signo, que nos amó, que habla del amor. Y dice, el Papa Francisco recuerda que en el corazón humano es el lugar donde Dios imprime su amor. En el bautismo, el corazón del cristiano es marcado por la gracia de Dios. Fíjate, permitiendo que la vida humana participe del amor divino, se configure con Cristo y se abra a la comunión con los demás. Qué bonito, ¿no? Esto es una auténtica maravilla. O sea, y con esto podríamos meternos en lo que se dice en el catecismo y demás, que por supuesto es muy rico y es muy interesante leerlo, pero que ahí el Papa Francisco hace un resumen de realmente la esencia de este sacramento. Es
es algo que nos transforma en nuestro corazón. En nuestro corazón. Acuérdate, hemos hablado desde el principio de eso, ¿no? Esa línea del horizonte donde parece que se unen el cielo y la tierra, pero es nuestro corazón cuando nos vivimos correctamente del modo que Dios quiere nuestra fe. Y en ese corazón es donde se produce esa transformación necesaria para que ahí habite el amor de Dios. Fíjate, si no se hace eso, no puede entrar Dios en nuestro corazón. El bautismo es necesario. Es una condición necesaria para un cristiano. Es una condición necesaria para cualquier ser humano, mejor dicho. Perdón, porque es un error grave lo que acabo de decir, para cualquier cristiano, ¿no? O sea, somos cristianos cuando ya recibimos ese bautismo. ¿Vale? Que esa es la segunda parte. O sea, una vez que recibimos el bautismo, ya podemos ser llamados cristianos. Desde ese momento, porque en nuestro corazón, de una manera que nosotros no somos capaces todavía de entender, se abre ese lugar donde ese agua que brota del costado de Cristo, este agua que surge de ahí, que es de donde surge el sacramento, esa sangre y ese agua, ahí puede albergar, nuestro corazón puede albergar ese agua que nos va a solucionar la sed que tenemos en nuestra vida. Voy a bajar un poquito el volumen porque me parece a mí que estoy saturando un poco. Esa sed existencial, esa necesidad de que nos falta algo, esa sensación de camino inacabado, de que no realmente estamos completos. Eso surge porque somos criaturas suyas. Esa sensación de la muerte, el sentimiento de la muerte que experimentamos no solo en nosotros, porque también pasa cuando se va acercando ese momento definitivo, ¿no? Pero sobre todo en la muerte de las personas que nos acompañan, amigos, familiares, personas cercanas, que es difícil de comprender porque no estamos hechos para la muerte, estamos hechos para la vida. Y para la vida en Cristo, para la vida con Dios, en su seno. Estábamos hechos para eso desde el principio. Y Cristo nos redime. Cristo nos recupera. Con su sangre nos salva. Y con el agua que brota de su costado, nos da toda la fuerza redentora, toda la fuerza salvadora, toda la fuerza necesaria. Y nos la da en el lugar donde realmente nosotros somos, que es en nuestro corazón. Ahí donde somos cuerpo y somos espíritu. Ahí es donde se une el cielo y la tierra. Ahí es donde se une lo humano con la parte no material nuestra, no con nuestro espíritu. Y en el caso de Cristo es donde se une lo divino con lo humano, lo perfectamente humano con lo perfectamente divino. Ese es el corazón de Jesús. Por eso la vocación del Sagrado Corazón de Jesús es algo tan maravilloso. Ya no lo vemos a Cristo crucificado, sino lo vemos resucitado, dándonos desde ahí su gracia, esperándonos y volcándonos en cantidad que no podemos ni imaginar toda su gracia. Lo que tenemos que hacer es recibirla. Y el primer paso para poder recibir esa gracia, el primer paso es recibir el sacramento del bautismo. Por eso es tan importante. Por eso los cristianos cuidamos y le damos ese sacramento del bautismo lo antes posible a nuestros hijos. Y por eso intentamos educarlos en la fe desde ese primer momento. Por eso los padrinos en el sacramento tienen que ser personas cristianas. Por eso es importante que estén confirmados. Hablaremos del sacramento de la confirmación. No son cosas que se hacen a voleo, porque la Iglesia, que es nuestra madre, nos conduce. Es la que conduce la gracia. ¿Vale? Lo ha puesto Cristo en la tierra para eso, para que nos ayude a conducirnos. Y por supuesto, Cristo delega en la Iglesia la administración de su gracia, de los sacramentos, por lo menos la gracia sacramental, la que viene a través de los sacramentos. ¿Vale? Con esto estamos estamos volviendo a dar, porque al final es la esencia de todo esto. Si no entendemos esto, pues realmente no entendemos a lo que vamos. Cuando vemos un bautismo y cuando vemos a un niño pequeñito en el que el sacerdote coge el agua, que es esa forma, y con las palabras concretas que cada sacramento tiene, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En ese momento hay una transformación
brutal que nosotros no dominamos ni si llegamos a entender en el corazón de ese niño y en el corazón de un adulto. Cuando un adulto se prepara, es un catecúmeno, es alguien que quiere realmente recibir a Dios, quiere ser cristiano, y quiere y ansía por esa necesidad natural que tenemos de acercarnos a Dios y da ese paso en la fe. Señor, yo quiero seguirte. Pues en ese momento, cuando se hace cristiano, en ese momento ocurre eso también en su corazón. Pasa de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios, con todo lo que significa eso de ventaja y de aparentes inconvenientes, porque como decía hoy San Pablo en la misa de hoy, Dios corrige a sus hijos porque son sus hijos. Dios corrige como padre, pero ya eso es otra cuestión. Entonces creo que va quedando claro, me voy por aquí, lo que es el sacramento. Por supuesto, es uno de esos 3 sacramentos de iniciación cristiana, que será también la Eucaristía y la confirmación, ¿vale? Es un símbolo eficaz de su gracia, como te dije. Los elementos esenciales aquí son el agua, que es que purifica, que salva, que sana. Para nosotros, acuérdate, ¿no? Es como hay quien, hoy hablando con mi hija B, ella decía que veía más la gracia como el aire, ¿no? Como el oxígeno, el oxígeno que necesitamos para respirar, ¿no? Y bueno, me gustó porque al final hay tantísimos puntos de vista porque todos vamos buscando ese símil, ¿no? Yo lo veo más como el agua, ¿no? Como que el mundo es un desierto que tenemos que atravesar, porque esa es la realidad. El mundo es un lugar árido para un cristiano, donde va a sufrir persecución, donde va a sufrir la aridez de no tener a Dios. Ahí no hay agua, es un mundo contrario a Dios, es un mundo hostil para lo que debería ser una persona que un porcentaje muy alto de su cuerpo agua. Ahí es difícil vivir, es complicado vivir ahí, pero esa es la realidad. O sea, no podemos olvidar que la realidad es que tenemos que amar ese mundo apasionadamente, porque es que nos ha tocado vivir y tenemos que atravesarlo. Y cuando Dios nos da, fíjate ese dibujo de la derecha que lo iré cambiando en cada uno de los sacramentos, ¿no? Cuando este sagrado corazón de Jesús nos transmite ese agua redentora con el que lo primero que hace es lavarnos, purificarnos, se nos da ese don que es albergar en nuestro corazón ese mismo agua purificadora. Primero, para alimentarnos nosotros. Nosotros, para cambiar, para recorrer este desierto, necesitamos agua. Necesitamos su gracia, su fuerza. Necesitamos ver el desierto tal como es, no tal como nos lo vende el demonio. Necesitamos ver el camino correcto, y eso se ve a la luz de Dios. La luz de Dios se ve cuando uno está en gracia de Dios, cuando tiene perdonados sus pecados, y alberga en su corazón ese agua viva que viene de la gracia que Dios nos da en cantidad ingente. ¿Vale? Pero eso requiere una disposición del alma, una disposición de todo nuestro ser. No se puede, como decía hoy el sacerdote en la misa de domingo, no se puede seguir a Cristo y no cambiar nada. Nadie puede decir soy cristiano porque voy a misa, hago esto, hago lo otro, cumplo, porque cumplo, ¿no? Si no transformas tus hábitos malos en tus vicios en hábitos buenos. Porque Dios, que te pide que ames sobre todas las cosas, que lo ames a Él sobre todas las cosas, lo quiere para que su gracia te llene, te transforme y tú seas otro Cristo. No se puede ser cristiano siendo un zombie andante. Ese desierto que vamos a atravesar está lleno de zombies andantes que no tienen ese agua y hacen pues lo que tienen que hacer para vivir. Nosotros no podemos hacer lo que hacemos para vivir. Nosotros tenemos que estar ahí para transformar el mundo, para transformarnos primero en nosotros y ser un Cristo más ahí en medio de la gente.
Y para eso, esos dos vasos que se ven ahí, que tiene ese sacerdote en la mano, ¿no? Me gusta esa representación, eso, como dos vasos, ¿no? Uno, son como dos recipientes que tenemos en nuestro corazón para la gracia. Uno para nosotros, ¿no? Para sobrevivir, para estar fuertes, ¿eh? Para estar en Dios, para que Dios habite en nosotros, para vivir de su vida, ¿eh? Para recibir esa vida directamente, esa vida vivificadora, ¿eh? Esa gracia vivificadora que es ese agua. Y ese otro vaso, ese otro continente, que va a tener de contenido ese agua también de Dios para los demás. No podemos vivir para nosotros. Esa es la gracia, eso es lo que quiere, eso es lo que quiere Cristo, eso es lo que quiere Dios realmente. Que eso nosotros lo exportemos a los demás. Que traslademos el amor hecho obras. Esa gracia llevada a los demás es lo mismo que esa muerte en la cruz llevada al plano espiritual. Ese es agua, pero ese agua llevada otra vez al plano material son obras. El amor no se mide por gracias, no se mide por obras. Dios muere en la cruz por nosotros hasta la última gota de su sangre, y esa obra es la gracia en sí. ¿Te das cuenta? A nivel espiritual es muy potente, pero eso no es una cuestión etérea, no una energía. No, eso es el amor. El amor se conforma por eso. Esa es la conformación del amor, hecho en el plano espiritual a través de obras. Obras de amor, que se traducen en poner a los demás por delante tuya, que se traducen sobre todo en los detalles más pequeños, de cariño y de servicio hacia los demás. Primero por los prójimos, por los próximos. Ese es el prójimo, el que te necesita más cercano. Ese es tu lugar. Pues primero tu hijo, tu mujer, tus hermanos, tu madre, tus familiares, tus amigos. Eso es el próximo, es los prójimos. El que te encuentras por la calle, el vecino, el tal, peluquero, el tal. O sea, esos son ese es tu ámbito. Esos son por los que tú te estás cruzando en el desierto. Y tienes un vaso entero de agua cuando estás en gracia para dársela a ellos. No te la puedes beber tú. ¿Y qué necesidad tienen en el desierto, no? ¿Cuánto daría gente que lleva meses, años y años y años y años y años sin probar ni una gota de agua, en tocar solo la punta de tu dedo? Pues eso es lo que permite el bautismo. Eso es lo que permite el bautismo. Que se conforme tu ser, para poder recibir a Dios. Y no hay otra manera de conformar ese ser que es eliminar el pecado. Por eso el bautismo borra el pecado. Porque sólo así Dios puede entrar en nuestro corazón. Es una manera de hacernos ver también a los hombres que Dios es puro. La pureza de Dios necesita y requiere de un esfuerzo hacia esa pureza de nosotros. Pero está ese sacramento del perdón y de la reconciliación, al que ya podemos acceder justo después de haber recibido el bautismo. ¿Vale? Justo cuando esta persona que está ahí a la derecha, que se ve alemán, ha recibido el bautismo, como es los ángeles, están lavando con el agua de ese costado de Cristo, está lavando el alma de esa persona. Ese es el alma de esa persona. Y la están limpiando simplemente por el hecho, es algo gratuito, no ha hecho nada. Solo querer. Ya todo lo ha hecho Cristo. ¿Vale? O sea, que eso es lo que tenemos que llegar a entender, es el concepto de la humildad, de ser como niños, entender esta es la clave. Por eso todos esos 21 capítulos anteriores nos llevan a este momento tan maravilloso, de entender que todo lo ha hecho Cristo ya. Todo absolutamente lo ha hecho Dios ya por nosotros. Ha venido aquí al mundo, se ha hecho niño en un pesebre. Recorrió durante 3 años su vida pública para proclamar esa venida nueva, ese evangelio, esa nueva noticia. Ya ha llegado vuestra salvación y yo soy el que la va a llevar a cabo por vosotros, porque os amo sobre todas las cosas, porque os amo. No tenéis que hacer nada, el mérito es suyo. Vale. Y eso es lo que realmente nos tiene que entrar, sobre todo aquí en el corazón. Porque a la cabeza esto le explota. Esto es muy grande para la cabeza. Esto solo se puede entender desde el corazón, fíjate. Y esa es la dificultad que puede tener alguien que no está
que no está bautizada. Un bautizado no puede entender esto, fíjate. Fíjate la diferencia tan grande. El bautizado puede maravillarse ante eso, observar cómo nosotros disfrutamos. Pero, ¿cómo siento yo eso ahora mismo? Y no hablo de sensibilidad de sensibilidades superficiales. No hablo de sentimientos. No es sentimiento, no. Eso es la sabiduría del corazón de Dios. Es la sabiduría que solo da Dios habitando en tu corazón, en gracia. Eso es la felicidad plena que da realmente disfrutar del amor de Dios, que no hay un amor superior a eso. Es el muchísimo más allá de los conceptos, es el sentirte amado, querido por tu Padre, por tu Creador, encajado en la vida y en la existencia de todo el universo. A eso no se puede llegar si no es a través de el bautismo y de la conversión, por supuesto, porque hay muchas personas que se han bautizado pero no han sufrido en su vida ningún proceso de conversión, ¿vale? El proceso de conversión es un proceso en el que caemos en eso, en el que nos pegamos un trompazo muchas veces. Viene después de ser un hijo pequeño de la parábola del hijo pródigo, como vimos el otro día, o el hijo mayor también. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Te das cuenta de tu pequeñez, te das cuenta realmente de que no eres nada y que en cambio por Dios lo eres todo. ¿Cuánto me amas, Señor? Y el proceso de la conversión sobre todo viene cuando en ese movimiento del corazón se siente ese abrazo de Dios. Vale. Bueno, no nos vamos a... Hay mucho más, porque esto realmente es lo importante. Aquí los elementos más importantes pues son estos, cuando se recibe este agua, este espíritu, pues se renace espiritualmente, ¿vale? Y se entra en una vida nueva, es una vida nueva en Dios, una nueva vida en Cristo. En ese momento somos un sarmiento, fíjate qué cosa más bonita. Hemos sido instaurados en Cristo, que es como la vid, y nosotros somos un sarmiento que se clava ahí, un sarmiento que surge de Cristo, espiritualmente, que sale de Cristo para dar fruto. Interior, a nivel individual y a nivel social. Esos dos vasos de agua, uno para nosotros y otro para los demás. Si entramos, como te comenté, pues esto está instaurado por el mismo Cristo. Cristo mismo fue bautizado, pero realmente quien purificó el agua de ese río, que no sé si fue el Jordán, donde Juan bautiza a Juan, que lo reconoce como yo, ¿no? Que no soy digno de desatarte ni la sandalia. Voy a bautizar a mi Señor, ¿no? Y donde aparece donde todos escuchan esta voz en el cielo, ¿no? Este es mi Hijo, el amado, de escucharle. En ese caso es Cristo el que purifica ese agua, el que le da ese sentido de purificación del agua, porque la pureza está en Dios, y es el símbolo de la muerte también y de la resurrección. San Pablo lo explica en los Romanos: por el bautismo hemos sido sepultados con él en la muerte, para resucitar en la vida nueva. Fíjate qué cosa, ¿eh? Esa es la clave realmente de nuestra resurrección. O sea, solo podremos resucitar, vivir en la vida con Dios, plenamente con Dios, si aceptamos y queremos, pues, ser cristianos, ¿no? Y el primer paso es el bautismo. Después estará el debate de, bueno, si las personas que no conocen a Dios, pues eso, hay que dejarlo en manos de su misericordia. Y las personas buenas, pues solo Dios ve los corazones. O sea, nosotros lo que no podemos hacer es juzgar a nadie, ¿vale? O sea, no se puede caer en el juicio de nuestros hermanos los hombres, para nada, todo lo contrario, porque Dios es bueno. No sabemos qué hará Él
y cómo de misericordioso será. Yo sí, más o menos me lo imagino, pero sería algo completamente opinable, ¿vale? Esta es la realidad de nuestra fe, y por eso nosotros la seguimos de esta manera, ¿vale? Los efectos del bautismo, por resumir, pues bueno, pues el pecado, el borrado, el perdón del pecado original y todos los pecados personales hasta ese momento. O sea, pues no es necesario confesarse para uno recibir el bautismo, sino que cuando recibe el bautismo, en ese momento se te borran todos los pecados. Ya hemos visto por qué y cuál es el causante de todo ello. Se nace en esta vida nueva en Cristo. Nos incorporamos a la Iglesia, a la familia de Dios, desde ese momento, justo de ese momento. Recibimos esas virtudes teologales, que como hablamos son esa gracia de Dios, que son esas virtudes que vienen directamente de Dios, la fe, la esperanza y la caridad. Y después nos confianza, digamos, la apertura a los dones del Espíritu Santo. A partir de ahí, pues ya el Espíritu Santo puede actuar en nosotros y nos puede guiar durante toda nuestra vida. Algo que no hará o no podrá hacer si no nos hemos abierto, si no hemos dado ese paso nosotros, o no lo dieron nuestros padres por nosotros, que es lo normal. Por eso se bautiza a los niños pues lo antes que se pueda, ¿no? Y poco más, ¿no? Poco más. A ver, estoy repasando esto por si se me queda algo. Y ya está. Bueno, hay un tema que es que hay otros tipos de bautismo que se comenta, que es como el bautismo de agua, el conocido, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Que se invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Trinidad, ¿no? Pero después hay un bautismo de deseo, que es para quienes, por ejemplo, no se han bautizado, están en el momento de la muerte, a lo mejor un accidente, imagínate que un avión se está estrellando, ¿no? Bueno, pues hay alguien que en ese momento reza a Dios y le pide tener ser recibido por él. Le pide perdón, y en ese momento, justo antes de morir, le pide: Señor, acógeme en tu seno. Me gustaría que me llamaras hijo tuyo, aunque durante toda esta vida yo te he dado la espalda, da igual. En la fórmula que sea. Eso yo creo que en ese momento sí que sale del corazón y la cabeza está fuera. Ahí es donde funciona el corazón realmente. Pues eso se llama bautismo de deseo. Y es para quienes desean sinceramente recibir la gracia, pero no la han podido recibir. ¿Vale? Y después está el bautismo de sangre, que es el que ya ha pasado y ha muerto, pero muere por la fe, pero sin haber recibido el sacramento físicamente. O sea, muere por persecución, por estar ahí, aunque no sea cristiano. Pero imagínate que hay por desgracia, los cristianos están perseguidos en muchas partes del mundo, y esto no sale en las noticias, y esto, por desgracia, es algo que no interesa mostrar al mundo, pero hay muchos países en los que los cristianos son perseguidos y son asesinados, son mártires, bueno, personas que mueren de manera coral. Por supuesto, estos mártires tienen ese bautismo de sangre, pero aunque no seas necesariamente cristiano, si no has recibido el sacramento pero has muerto por la fe, pues digamos hay ese bautismo de sangre, en la que se entiende que la misericordia de Dios actúa de una manera muy especial, ¿no? Después, la necesidad el bautismo es necesario, por supuesto, para abrirnos la vida en Cristo a todos los sacramentos. Y bueno, al final hay que entender que el bautismo no es un rito. No es un rito, no es solo una ceremonia. Cuando vemos el rito en sí que rodea todo eso, es que somos muy estéticos, nos quedamos mucho en la forma, nos quedamos mucho en observar cómo son tal, como dice el sacerdote hecho, tal, pero es muchísimo más. El sacramento, todo eso es el medio para conseguir un fin, para llevar a fin un hecho espiritual, transformador en la persona, ¿vale?
que es la administración por parte de la Iglesia, en la que ha delegado Cristo, la administración de ese sacramento en esa persona o esas personas. Vale. Después, bueno, el mismo Cristo, hay una cosa que me he saltado, que el mismo Cristo, eso, hay un mandamiento de Jesús en Mateo, para que veas cómo esto no es un invento, aquí no hay invento, sino que esto está instituido por el mismo Jesucristo y lo lleva a cabo la Iglesia, que es el mandato a los discípulos, ¿no? En Mateo 28:19. Id, enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es uno de los pasajes donde realmente se habla con más claridad de esa Trinidad, ¿vale? Esa Trinidad, que es Dios trino y es uno, ¿vale? Fíjate el mandato del Señor, ¿no? Y este es el primer sacramento. Este es el primer sacramento necesario para que cualquier cristiano atraviese ese desierto que le toca atravesar. Cada uno nos toca atravesar un desierto. Bueno, pero es el que configura ese horizonte donde está nuestro corazón, donde se une el cielo y la tierra, es ahí, en ese corazón. Y el primer paso para que nuestro corazón se conforme y pueda recibir a Dios, ¿vale? El primer paso para que realmente se pueda unir lo divino y lo humano es recibir el sacramento del bautismo, ¿vale? Y por eso es tan necesario, es tan vital. Y muchas veces, muchas personas por ignorancia, por no saberlo, o por realmente vivir de espaldas a la fe, o vivir de cara, digamos, a otros dioses, como la comodidad, como lo que el mundo vende, pues da la espalda a esta realidad espiritual que para nosotros es tan importante, ¿vale? Así que hasta aquí esta lección, media horita, perfecto. Recuerda que una cosa que se me quedó en el capítulo anterior, en el manual de el catecismo en imágenes, la lección anterior estaba, que era los sacramentos, en la página 38, y el bautismo, el sacramento del bautismo, está en la página 39, que es justo el siguiente, que está aquí. Le puede echar un vistazo por si se me ha quedado algo en el tintero. Y bueno, nada más. Nos vemos en la siguiente lección, que será el 23, que será el sacramento de la reconciliación. Deseamos hablar un poquito, ¿eh? Cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, ¿eh? Ya tenemos un poquito adelantado. Bueno, que nada, que espero que disfrutes esto como por lo menos yo sí lo estoy disfrutando, la verdad. Nos vemos en la siguiente lección. Venga, hasta luego. Ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo. Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento. Su palabra me guía de noche y de día, su verdad me libera, con amor persevera. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí. En el ahora, en la línea y el horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón, cuando vives plenamente tu fe.